Estamos aquí en la segunda clase del curso Joyce Joyce, dedicada a el ensayo, la poesía y el teatro escrito por James Joyce. La crítica literaria suele ser muy unilateral y cuando habla de un escritor célebre, prefiere normalmente reducirlo a un género. Así, Joyce ha pasado a la historia de la literatura como un narrador y se le celebra por obras como Dublineses, Retrato del artista adolescente, Ulises, e incluso se comete esa osadía de considerar o pensar que el Finnegan's Wake es una obra narrativa. Sin embargo, tiene también una obra bastante interesante como ensayista, como poeta y como dramaturgo, que es lo que vamos a abordar en esta clase. Creo que parte del menosprecio que se ha tenido hacia la poesía, el ensayo y el drama de Joyce se debe a la aproximación excesivamente formal a sus textos, entendiendo que la principal novedad o el interés artístico o literario de Joyce estriba en las técnicas literarias que utiliza. Esto también, digamos que es un malentendido provocado o alimentado por las consideraciones de Joyce acerca de la técnica y el estilo, pero es interesante profundizar, digo, en el contenido de sus poemas, de sus ensayos y de sus dramas para ver la calidad indudable que tienen, aunque sean simplemente como pretexto para hablar de otras cosas. No podemos hablar de Joyce como ensayista sin tener en cuenta su contexto social cuando era joven. La mayor parte de sus ensayos, ya lo dijimos en la clase pasada, se compusieron en el año 1902-1903, cuando él estaba en su primer exilio de apenas unos meses en París. Necesitaba dinero para poder asistir al teatro y al burdel. En ese contexto, Joyce está en una relación de amistad, pero también de cierta enemistad respecto a lo que en época se llamaba el Renacimiento céltico. Uno de los representantes más conspicuos de este movimiento lo definió de la siguiente forma. El Renacimiento céltico son 5 o 6 personas que viven en la misma ciudad y que se odian cordialmente. Figuras como Edward Martin, George Moore, Arthur Symons, George Russell, etc., que firmaba como AE, eran básicamente poetas que esperaban conciliar la política independentista irlandesa con un cierto esteticismo fin de siglo a la manera del pre-rafaelismo británico. Para Joyce, esta visión de Irlanda como una nueva tierra céltica, una recuperación mística o teológica o teosófica de los mitos de la antigüedad céltica, le parecía demasiado restrictivo. Y así Joyce, que fue tan políglota, que aprendió tantos idiomas, es curioso que no aprendiera los dos grandes idiomas de la antigüedad que se enseñaban en su ciudad. El griego, que era el idioma distintivo del Trinity College, de la universidad católica más importante de Dublín, no aprendió el griego y se jactaba incluso de ello, luego más adelante, diciendo que él apenas tenía unas nociones vagas de griego moderno por algunos amigos que tenía de esa patria, pero que, curiosamente, habiendo hecho una de las adaptaciones contemporáneas más conocidas de Homero, no tenía nociones de griego clásico. Y tampoco estudió el gaélico, que era la lengua arcaica que estaban intentando recuperar los miembros del movimiento independentista y del Renacimiento céltico. Le parecía en ambos casos que era demasiado pueblerino lo que se estaba despachando o excesivamente arcaizante. Digamos que Joyce en su juventud era sobre todo un entusiasta de la tradición europea. Sus principales influencias, sus principales lecturas tenían que ver con la literatura que se estaba haciendo en ese momento en Europa. Y pensaba que si Irlanda tenía que levantarse de sus cenizas, si tenía que independizarse de Gran Bretaña, lo primero, lo crucial, era ponerse a la altura del continente europeo. Y la aproximación que hace el continente europeo, Joyce, me están llamando a la puerta, pero yo sé perfectamente lo que es. Voy a ir de todas formas un momento, perdón por la interrupción, pero voy y vuelvo, ¿vale? Perfecto. Pues seguimos entonces con la exposición. Perdón por la interrupción.
Tengo aquí unos niños en el barrio que están, que vivo por desgracia en un bajo y están, los viernes tienen como costumbre venir a tocar las narices. No hay otra forma de describir esta situación en la que me encuentro ahora mismo. Total, que estábamos hablando de que Joyce se alejó tanto del independentismo del Renacimiento céltico como de la tradición clásica o neoclásica del Trinity College, el aprendizaje del griego y los gustos neoclásicos. Y que su aproximación era sobre todo a una tradición continental europea, donde hay dos grandes figuras, el noruego Henrik Ibsen y el italiano Giordano Bruno, que eran del gusto de Joyce, sobre todo por su componente herético, por su componente a la contra. Giordano Bruno, de hecho, fue crucial en su evolución desde una educación jesuítica basada en Santo Tomás hacia un pensamiento naturalista, científico. Pero ya digo que lo que más le interesaba tanto de Giordano Bruno como de Henrik Ibsen era su carácter a contracorriente. Es sabido que a Giordano Bruno se le quemó por hereje en Roma. Dijo lo siguiente Joyce en uno de sus primeros textos, publicado a modo de fanzine, junto con un texto feminista de un amigo suyo. Si un artista busca el favor de la multitud, ésta acabará por contagiarlo con su fetichismo y estudiados engaños. Y si se une a un movimiento popular, lo hace por su propio riesgo. En consecuencia, el teatro literario irlandés, que era otro nombre de la forma dramática del Renacimiento céltico, al aceptar los viejos mitos, ha renunciado al camino del progreso. Ningún hombre es un verdadero artista hasta que se libra de la mediocridad del ambiente, del entusiasmo barato, de las insinuaciones maliciosas y de todas las influencias lisonjeras de la vanidad y baja ambición. Joyce se dedicó principalmente a estar a la contra durante su etapa como estudiante. Incluso estaba a la contra de los que estaban a la contra. Cuando a veces había denuncias populares católicas contra ciertas expresiones del Renacimiento céltico que se consideraban poco morales o excesivamente, digamos, cargadas de temáticas que no deberían mostrarse al público, Joyce prefería mantenerse en una indiferencia ignaciana. Sus principales producciones de juventud, ya digo que son principalmente de ensayo, digamos que prácticamente Joyce tuvo que acercarse desde la teología a la estética. Y hay una abstracción muy grande en sus textos de juventud, en aquellos donde aprovecha que está hablando de escritores hoy olvidados como James Clarence Mangan y elevándose desde esos textos o de esos escritores ofrece teorías abstractas acerca de lo bello, de lo bueno, de lo verdadero. Un texto muy interesante a ese respecto es la conferencia que pronunció en el año 1900, clavado, sobre drama y vida. Es el título de la conferencia, que está compilada aquí en este tomo de escritos críticos y afines, publicado por Eterna Cadencia, y allí Joyce, de nuevo, de una manera muy abstracta y casi escolástica, habla del valor estético por antonomasia. ¿Cuál es, a juicio de Joyce, el valor que debe ser maximizado, privilegiado por las artes? ¿Debe ser acaso el bien, como piensan tantos moralistas que creen que el arte tiene como objetivo mejorar a los individuos, reformarlos o obligarlos o empujarlos hacia un cierto compromiso político? ¿Acaso es la belleza? Pero ¿no nos gustan también las obras de arte que no son bellas sino sublimes o grotescas, que tienen verdad a pesar de su fealdad? Joyce llegará a la conclusión de que el objetivo del arte no es ni educar ni tampoco agradar, sino retratar fielmente la realidad. O sea que el arte, digamos, que revela la realidad como si fuera una especie de sustituto de la filosofía. Vuelvo otra vez a pedir disculpas. Esta es la realidad también en la que estoy yo dando clase, con unos niñatos aquí al lado pegando gritos, ¿vale? No hay otra. Entonces, una vez constatado que a su juicio el valor estético por antonomasia es el de la verdad, Joyce procede a criticar las escuelas dramáticas que han existido en la tradición occidental. Si el punto de toque del drama, así como del arte, es la verdad de lo que se retrata, Joyce considera que las dos grandes tradiciones dramáticas, la del teatro griego y la del teatro isabelino, no sirven para el presente. El teatro griego, dice Joyce, está intrínsecamente vinculado con un concepto político antiguo del mito como justificador de la democracia o de la tiranía.
mientras que la visión shakespeariana, isabelina, del drama es una visión excesivamente verbosa, es básicamente literatura para ser recitada. Mientras que el siglo XX, dice Joyce a comienzos justo de ese siglo, en el 1900, tan solo puede retratar la vida, la realidad, como una vida atravesada por lirismo y acción. Se ha señalado muchas veces, Harry Levin en su texto célebre Introducción crítica a Joyce lo señala, que Joyce concilia las dos grandes tradiciones literarias del siglo XIX, el simbolismo por un lado y el naturalismo por otro. Dos tradiciones que por lo demás ya estaban sintetizadas no tanto en la narrativa cuanto en el drama de finales del siglo XIX, con autores tan importantes como Ibsen, Hauptmann o Maeterlinck. Estos dos últimos ganaron el premio Nobel hacia los años 20-30. Estos eran, insisto, dramaturgos que conciliaban un poco limitando, reduciendo lo verboso del drama isabelino, intentaban retratar fielmente los conflictos sociales o los conflictos familiares, no renunciando por ello a un cierto lirismo, pero un lirismo ya implícito en la circunstancia y no tanto en lo que se está diciendo a la manera shakespeariana. Dice Joyce, por lo tanto, que todo teatro que quiera ser fiel a la verdad como valor estético debe estar en contra de las convenciones del teatro griego o convenciones del teatro isabelino, y que el objetivo fundamental del drama, ya digo, que es mostrar las leyes de la vida, de ahí el título que le pone a su texto, Drama y Vida. Para él la vida es un drama y el drama debería retratar también la vida. Lo dice literalmente así en la página 78 de esta edición que tengo aquí. Dice: en todo otro arte, la personalidad, el manierismo del tacto, el sentido local, se consideran adornos, encantos adicionales. Pero aquí el artista renuncia a su propia personalidad y se ubica como mediador con terrible verdad ante la cara velada de Dios. Veremos en sucesivas obras cómo Joyce vuelve una y otra vez sobre este asunto del creador como un mediador con lo divino, incluso como una especie de demiurgo creador. Y sigue: si me preguntan qué ocasiona el drama o cuál es su necesidad, respondo: la necesidad. Es mero instinto animal aplicado a la mente. Aparte de su deseo, viejo como el mundo, de atravesar las murallas en llamas, el hombre tiene un anhelo adicional de convertirse en hacedor y moldeador. Esa es la necesidad de todo arte. El drama es, a su vez, el menos dependiente de sus materiales de todas las artes. Si se agota el suministro de tierra moldeable o de piedra, la escultura se convierte en recuerdo. Si cesa la producción de pigmentos vegetales, el arte pictórico cesa. Pero haya o no haya mármol y pinturas, siempre habrá materia artística para el drama. Creo además que el drama surge espontáneamente de la vida y es su coetáneo. Toda raza ha construido sus propios mitos y es en ellos que el drama antiguo halla a menudo una salida. Estos son textos proféticos para una persona que en décadas sucesivas actualizará el mito de Ulises adecuándolo a su época y no simplemente copiándolo neoclásicamente. Entonces podemos decir, como resumen de su etapa ensayística, que Joyce perdió la fe pero conservó las categorías. Así lo dice Harry Levin. Umberto Eco, en las poéticas de Joyce, profundiza más aún en ello. Joyce era un autor católico. Puede parecer un poco paradójico. Hablar del catolicismo de Joyce, dice Umberto Eco, puede sonar a hablar del puritanismo del Marqués de Sade. Probablemente no haya un autor más anti-iglesia, anti-eclesiástico en la Irlanda del momento que Joyce, quien además no estuvo ni siquiera casado hasta el año 30 y tantos, 31, pasando la friolera de 27 años en cohabitación censurada por la Iglesia con su mujer Nora Barnacle. Es un autor católico, pero no eclesiástico, insisto. Consideraba que el mayor mal de Irlanda era la supeditación tanto a la corona británica como a la cruz del Papa. Pero mantuvo un cierto realismo escolástico, entendido como creencia en la verdad de los conceptos universales, en la realidad realmente existente de los conceptos universales. En Joyce nos encontramos con esa mezcla muy medieval de, por un lado, un gusto barroco por los detalles, los bestiarios, las enciclopedias, las enumeraciones típicamente medievales, y a su vez un intento de convertir lo múltiple en un ejemplo de lo uno. Los principios omnicomprensivos, las teorías abstractas, y eso es un elemento que ya está en el propio
en los textos, en los ensayos iniciales de Joyce y que veremos cómo se despliega a lo largo de su obra. Una vez dicho esto, podemos entrar en lo que es el primer libro publicado de Joyce, Música de cámara, que es un libro de poemas. Ya explicamos en la clase pasada cómo el título Música de cámara es un juego de palabras. La anécdota que explica el título es la siguiente. Un día Joyce fue a recitar sus poemas a una señora y en mitad del recital la señora le pidió un momento, le pidió permiso para irse al cuarto de baño a empolvarse la nariz. Joyce, por supuesto, se lo concedió y cuál fue su sorpresa cuando a los pocos segundos empezó a oír el golpe de la orina de la señora contra el metal del orinal que tenía en su cuarto de baño. Entonces se le ocurrió que el único título que podía tener su libro de poemas amorosos era Chamber Music, en juego de palabras con Chamber Pot, que significa pocillo de cámara, esto es orinal. El libro de Joyce era un libro que él no estaba muy convencido de él, de hecho dudó mucho si publicarlo o no, en un momento dado incluso llegó a retractarse de él. Le convenció finalmente su hermano Stanislaus Joyce de que lo publicara, aunque fuera con este título irónico, a pesar de que los poemas que se contienen en él no sean para nada irónicos. Y es un libro que ha merecido muy mala crítica, que digamos que desde un punto de vista literario no tiene ningún interés, porque en el fondo son poemas, son ejercicios de solfeo, son poemas líricos en el sentido clásico del término, es decir, para ser acompañados de música. De hecho, muchos de los poemas de Joyce han sido pasados se les ha puesto música y se han convertido en canciones. Se deben leer más bien como pues leeríamos los sonetos de Joaquín Sabina o las letras de un rapero o de un cantautor. En ese sentido sí que tienen un ritmo que acompañará, por supuesto, a toda la prosa posterior de Joyce. De todos los textos, de todos los poemas que componen Chamber Music, música de cámara, el más conocido, el más popular, el que mayor calidad literaria tiene, es el último, el poema 36, que dice lo siguiente en la traducción al castellano que tienen ustedes en la editorial Visor, a cargo de Álvarez Amorós. Y aquí dice lo siguiente en castellano, no voy a leerlo en inglés, aunque como saben ustedes, pues la poesía, y más aún una poesía como la de Joyce, tan musical y tan rítmica, no se puede traducir. Pero es una traducción afortunadamente fiel, al menos a lo semántico, sino a lo sintáctico. Dice: oigo un ejército embistiendo la tierra, y el fragor de los corceles zambulléndose, la espuma hasta sus rodillas. Arrogantes, con armas negras tras ellos se yerguen, desdeñando las riendas, con látigos ondeantes, los áurigas. Atronan la noche con sus nombres de guerra. Yo gimo dormido cuando escucho a lo lejos su torbellino de risas. Henden las tinieblas de los sueños, llama cegadora, retumbando, retumbando sobre el corazón como un yunque. Marchan ondeando en triunfo sus largos cabellos verdes, emergen del mar y corren vociferando por la orilla. Corazón, ¿es que no tienes sensatez para despertarte así? Mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué me has dejado solo? Y aquí vemos un elemento que ya digo que se va a desarrollar este poema es más interesante por luego los desarrollos que va a tener que por sí mismo, pero ya en sí el juego es curioso, como Joyce lo que hace en última instancia es iniciar con un tema clásico, un tema griego, los áurigas, los nombres de guerra, los yunques, etcétera, y concluye con una especie como de llamada de un amante a su amada, mi amor, ¿por qué me has dejado solo? My love, my love, my love, why have you left me alone? Y esto ya digo que es un elemento interesante, esta conexión entre lo épico y lo cotidiano, que será algo característico de su obra posterior. Ya dijimos que este no es el único libro de poemas publicado por Joyce. Posteriormente, en el año 27, publicaría Poems Peniage, Poemas a penique, donde el ritmo de los versos son más fluidos y las imágenes son más impresionantes, no son ejercicios meramente de solfeo, pero nuevamente no está a la altura de lo que nos esperábamos en un autor de la talla de Joyce. Líricamente se le comparaba mucho en época con un tal Arthur Symons, también olvidado en el presente,
para quien escribió varios poemas. Algunos de estos poemas se publicaron en la revista que dirigía Arthur Symons. Este que he leído justo ahora en concreto se publicó en, en una antología de poetas imaginistas organizada por Ezra Pound. Y bueno, digamos que sobre todo en términos poéticos, lo interesante es cómo Joyce se posiciona a una cierta distancia respecto a lo que se estaba haciendo en el Renacimiento céltico, cuya figura más importante y señera en el ámbito lírico era Yeats. Richard Ellman recoge lo que escribió Yeats con motivo del encuentro con Joyce y que retrata muy bien, describe muy bien el carácter arrogante del joven escritor que era Joyce, encontrándose con un poeta ya reconocido y que años más tarde ganaría el Nobel, el primer premio Nobel irlandés. Le pedí, está escribiendo Yeats acerca del encuentro con Joyce, dice, le pedí que me acompañara al salón de fumar de un restaurante de O'Connell Street y me leyó unas bellas, aunque inmaduras, descripciones breves y meditaciones en prosa. Perdón, es que realmente hoy está siendo un Harry entre las personas que me están llamando por teléfono y la realidad allá afuera. Vamos a ver, entonces decía, me leyó unas bellas aunque inmaduras descripciones breves y meditaciones en prosa de una excéntrica armonía. Había prescindido de la forma métrica, dijo, para buscar un estilo tan fluido que pudiese responder a los movimientos del espíritu. Alabé su trabajo, pero me respondió, de hecho, no me importa que a usted le guste o no lo que hago, porque en último extremo me da igual, y en realidad no sé por qué le leo a usted mis cosas. A continuación, cerró su libro y empezó a explicarme sus objeciones a todo lo que yo había hecho. ¿Por qué me había comprometido con la política, con el folclore, con el marco histórico de los acontecimientos y todo lo demás? Y sobre todo, ¿por qué había escrito yo sobre ideas? ¿Por qué había condescendido en hacer generalizaciones? Esas cosas eran el síntoma del enfriamiento del hierro, de la pérdida de la imaginación. En principio me desconcertó, pero recobré mi confianza. Acaba de salir de la Royal University, pensé, y cree que todo ha sido establecido ya por Tomás de Aquino, por lo cual no debe preocuparnos nada. Era como tantos otros que conocía, pero a continuación me habló de un amigo mío, Oscar Wilde, que después de una vida libre se había vuelto hacia el catolicismo en su lecho de muerte. Dijo que confiaba en que su conversión no hubiese sido sincera. No le gustaba pensar que al final se hubiese traicionado a sí mismo. No, todavía no le había comprendido. A Joyce, se entiende. He estado haciendo pequeñas piezas para nuestro teatro irlandés, todas ellas basadas en los sentimientos y las historias encontradas en nuestro folclore. Me atacó particularmente por ellas, diciendo que estaba envejeciendo. Le había dicho que escribí esas piezas sin ninguna dificultad, y me dijo que eso era evidente. Su propio libro no le debía nada a nadie excepto a su muerte, que estaba más cerca de Dios que del folclore. Cogí su libro y mostrándole un pensamiento dije, esto lo ha sacado de alguien que a su vez lo ha cogido del folclore. Estaba exasperado y perplejo, y le expliqué de principio a fin la relación entre todo arte de calidad y la tradición, y dije, cuando el artista lleva mucho tiempo especulando con los ejemplos de otros artistas tan reflexivos como él mismo, llega a un mundo de ideas. Se convierte en un ser altamente individualizado y finalmente la búsqueda de la perfección le hace estéril. La imaginación popular, en cambio, produce imágenes profundas en las que no hay ideas. Sus temas ignoran las leyes morales y de cualquier otro tipo. Son una sucesión de imágenes similares a las que los niños ven en el fuego. Esos dos tipos de creación, la creación del artista y la creación del pueblo, corresponden a la civilización ciudadana y a las formas de vida que se dan en el pueblo. En las ciudades, y principalmente en las grandes ciudades como Londres, uno no encuentra eso que los escritores antiguos llaman el pueblo. En su lugar, se da un tipo de personas altamente cultivadas y altamente individualizadas y grandes multitudes que las imitan caricaturizándolas. También se encuentra una gran capacidad para hacer toda clase de cosas, pero el impulso hacia la creación es cada vez más débil. En el campo, en cambio, y me refiero a Irlanda y a todos los lugares donde la ciudad no ha conseguido romper la armonía, se encuentra un tipo de gente que difícilmente puede ser considerada como individualizada en cualquier sentido.
viven según las mismas normas de conducta y piensan sobre la vida y la muerte exactamente como sus mayores les enseñaron. Pero en el habla y en todo cuanto tiene relación con la imaginación poseen una abundancia inagotable. He recogido cientos de historias y he hecho recoger cientos de historias, pero si dejamos a un lado ciertos lugares comunes, ninguna de ellas se parece entre sí. Todo les parece posible, y puesto que nada les sorprende, imaginan las cosas más sorprendentes. La vida rural, la vida del campo, es la naturaleza con su abundancia, pero la vida artística, la vida ciudadana, es el espíritu estéril si no está ligada a la naturaleza. Toda la fealdad del mundo moderno surge de la ciudad y de sus formas de pensamiento, y si queremos reinstaurar la belleza, debemos desposar de nuevo el espíritu con la naturaleza. Cuando la idea que surge de un ser individual se aúna a la imagen que surge del pueblo, se produce el arte verdadero, el arte de Homero y el de Shakespeare y el de la Catedral de Chartres. Aquí termina el speech de Yeats y dice, es buenísimo, me quedé mirando a mi joven amigo y pensé, esta vez le he conquistado, pero me equivocaba de medio a medio. Se limitó a decir, las generalizaciones las hacen los hombres de letras, no los poetas. No sirven para nada. Pues este es el encuentro entre el poeta más importante irlandés prácticamente de todos los tiempos y el narrador irlandés más importante también de todos los tiempos. Por un lado tenemos una poesía sostenida sobre ideas generales, sobre generalizaciones, sobre un concepto del pueblo y de la creación y del vínculo entre lo individual y lo colectivo. Y por otro lado tenemos a Joyce, que en principio, con su escolástica tardía, considera que el poeta, a diferencia del literato, no debe hacer generalizaciones, no debe teorizar, sino acudir directamente a la práctica. Muchos han resumido este encontronazo con una frase que dice Joyce a Yeats unas páginas más adelante en esta misma descripción, y le dice, ¿qué edad tiene usted, señor Yeats? Y dice, tengo 37 años. Y dice, lo que me temía, es usted demasiado viejo para que yo le eche una mano. Normalmente, un escritor joven como Joyce, inédito, sería el que se arrima a un escritor maduro para que le ayude. Pero aquí Joyce entendía que la ayuda era la inversa. La relación entre Yeats y Joyce va a ser muy curiosa y muy tensa durante las siguientes décadas que cohabitarán conjuntamente. Como digo, Joyce no es interesante por su poesía lírica, sino por su poesía cómica, por su poesía satírica. Los llamados limericks, que son poemas irónicos con una estructura predeterminada y que Joyce solía escribir en los momentos más rijosos y a veces incluso traumáticos de su vida. Como ya he dicho, la biografía de Richard Ellman recoge muchos de ellos, a veces de manera un poco cansina, para reconstruir ciertos hechos de su vida. Por desgracia, estos poemas no se han compilado ni se han traducido, tan solo nos quedan traducidos al castellano un par de ellos que Joyce hizo imprimir. Cuando se exilia de Irlanda ya definitivamente para irse a Pola y luego posteriormente a Trieste, en territorio yugoslavo-italiano, Joyce compone un texto llamado El Santo Oficio que manda imprimir y distribuye por Irlanda, por Dublín, burlándose de todos los escritores del cenáculo que acaba de abandonar. Y 8 años después, en 1912, después de su última visita a Irlanda, cabreado por un editor que no quería publicar dublineses por inmoralidad, obscenidad, incluso llegando a quemar el manuscrito original de Joyce y las galeradas del libro que estaban ya a punto de salir, Joyce compone un poema también satírico largo titulado El gas del quemador, donde se queja del trato que ofrece Irlanda a sus exiliados. Dice lo siguiente así unos pasajes de este poema satírico para que vean también el tono de Joyce, que ya digo que se cobraba, al igual que Dante, en su Divina Comedia, ciertas venganzas, y lo hizo en toda su obra. Hay venganzas contra gente que conoció o escritores de su época, filósofos, psicoanalistas, Freud y Jung, por ejemplo. Dice lo siguiente en El gas del quemador. Está poniendo estos versos en boca de su editor que quema su libro Dublineses. Hablaremos más de ello en la próxima clase. Tengo un deber con Irlanda. Guardo su honor en mis manos, tierra de encanto que siempre envió sus artistas y escritores al destierro, y con espíritu de burla irlandesa traicionó a sus propios líderes uno a uno. Oh Irlanda, mi primero y único amor,
donde Cristo y César son mano y guante. Oh tierra de encanto donde crece el trébol. Permitidme, señoras, que me suene la nariz. Hace luego una numeración de todas las cosas que imprime todo tipo de obras malísimas y algunas obscenas, y termina diciendo: imprimí una obra teatral sobre el Verbo y San Pablo, y algunas piernas de mujer que no recuerdo bien, escritas por George Moore, caballero auténtico, que vive de sus rentas del 10%. Pero suspendo de mi lista a ese desgraciado que estuvo aquí vestido de amarillo austriaco, escupiendo italiano, contratado por hora. Ese austriaco vestido de amarillo que escupe italiano por hora es evidentemente James Joyce. Y llegamos finalmente a la obra de teatro más importante de Joyce, Exiliados. Estamos hablando de dos poemas satíricos, El Santo Oficio y Gas de un quemador, escritos la primera vez que se exilia definitivamente de Irlanda, en 1904, y el último regreso que hace Joyce en vida, en 1912. Hasta su muerte en 1941, nunca regresará a Irlanda, a pesar de que todos sus libros están radicados en Irlanda. Incluso los poemas líricos de Pomas a Penique y de música de cámara se pueden fechar y situar en ciertas calles y en ciertos momentos de la vida dublinesa. Exiliados es una obra de teatro que Joyce escribe en el año 1913-1914. 1914 es un año crucial para James Joyce. Se publica el Dublineses, se termina el retrato del artista adolescente, se culmina también el Exiliados y se inicia el Ulises. Lo primero que hay que señalar es que evidentemente Joyce era un exiliado. Es decir, que del mismo modo que la cuna de Homero se disputa entre 7 ciudades, hay 7 ciudades en el mundo del Egeo que disputan la paternidad de Homero, pues Joyce estuvo viviendo en 7 ciudades también: en Dublín, en París, en Pola, en Trieste, en Roma, en Zúrich y en Locarno. Y su relación con las artes escénicas fue muy estrecha en muchas de esas ciudades. Joyce, por mediación de su hermana, se dio cuenta en el año 1909 de que, a pesar de tener una población bastante considerable, Irlanda no tenía todavía ni un solo cine. Y le propuso a uno de los industriales, uno de los empresarios que tenía abierto un cine en Trieste, el proyecto de abrir la primera sala de proyección de cine mudo en Dublín. Y así Joyce tuvo, no sé si el mérito o no, de llevar el cine a Irlanda. En 1909 hace una serie de gestiones para abrir la primera sala de cine, el Cine Volta, donde se estrenan una serie de obras clásicas. Y más allá de este elemento, porque el cine no dura mucho, tiene problemas de negocios, estrenan demasiadas obras italianas y no gustan tanto al público irlandés. La relación entre el cine y Joyce es muy estrecha, lo vamos a ver más adelante, pero autores como Harry Levine dicen que el flujo de conciencia en realidad no bebe tanto de el psicoanálisis lacaniano cuanto de la técnica del montaje cinematográfico. Y así es. Lo característico de Joyce es ese uso, ya lo hemos dicho, por contraposición a Proust, de la frase corta, una frase que ha sido cortada y pegada según una técnica de montaje muy precisa. Lo explicaremos con más detalle cuando hablemos del Ulises. Como él escribía pequeñas frases indicando con subrayadores de colorines en qué capítulo debían estar situadas, igual que un cineasta rueda diversos planos y luego los dispone con una técnica de montaje y de contrapunto en su película. Más allá de esta conexión con el cine, Joyce sobre todo tuvo mucha relación con el teatro. Ya lo hemos dicho, que en su juventud estaba obsesionado por el teatro, compuso un drama que quemó titulado Una brillante carrera, sobre un médico que se enfrenta a la sociedad, a la manera del enemigo del pueblo, de Ibsen. Pero su momento de mayor compromiso empresarial con el teatro fue en Zúrich, durante la Primera Guerra Mundial, con una compañía de teatro bautizada English Players, los intérpretes ingleses, podríamos decir. Era una compañía de teatro financiada por el gobierno de Londres, supuestamente para ayudar a la causa bélica, para promocionar los valores del bando aliado contra Alemania. No obstante, Joyce
tenía sus propios intereses artísticos y económicos y decidió invertir una ayuda económica que recibía de una mecenas anónima. Recibía una cantidad de dinero. Joyce vivía básicamente de un mecenazgo no bautizado, un mecenazgo anónimo, una persona que le metía en la cuenta bancaria no sé cuántas libras al mes. Y con ese superávit que tuvo de mecenas, algunas de ellas conocidas y otras anónimas, Joyce decidió invertir un capital en la creación de una pequeña compañía de teatro que interpretara obras en inglés en la ciudad de Zúrich, que a pesar de ser una ciudad germanoparlante, pues tenía una cantidad de población flotante en esa época debido a la guerra mundial. Un montón de exiliados, un montón de desterrados, un montón de personas que habían dejado de sus funciones militares, etcétera, etcétera. Bien. Joyce se metió en este asunto principalmente por razones económicas, pero no obstante también quiso impulsar su propia agenda artística. Y así su mujer intervino en alguna de estas representaciones, interpretando un papel importante. Incluso él barajó la posibilidad de estrenar su propia obra de teatro, Exiliados en escena. Se hubiera producido entonces una situación parecida a la que él describe, Joyce, en Scylla y Charybdis, el capítulo del Ulises dedicado a Shakespeare. Según Joyce, Shakespeare interpretó el papel del padre muerto en Hamlet. Como es sabido, Shakespeare tuvo un hijo que murió llamado Hamnet, y como veremos cuando hablemos de ese capítulo en concreto de Ulises, Joyce teoriza o interpreta que lo que está Shakespeare haciendo en Hamlet es invertir las tornas. No es el hijo que ha muerto, sino el padre el que fantasmalmente se aparece a su prole. Bien. ¿Qué obras se estrenaron en Zúrich con la compañía esta de los intérpretes ingleses? La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Una obra curiosa, teniendo en cuenta los referentes dramáticos de Joyce. Pero en realidad, Joyce, como ya hemos visto en el texto de Yeats, era relativamente próximo, tenía una cierta afinidad con Oscar Wilde, sobre todo mucha más de la que tendrá con Bernard Shaw. Si hay que establecer una contraposición entre los dos grandes dramaturgos británicos e irlandeses de finales del siglo XIX, Joyce siempre estuvo más cerca del simbolismo, de la ironía, incluso de la vocación teórica y paradójica de Wilde, por encima de la dogmática o de la pedagógica de Bernard Shaw. Pero en realidad el dramaturgo que más le influyó eres Henrik Ibsen, ya lo hemos dicho. Incluso llegaba a decir que Henrik Ibsen era mejor dramaturgo que Shakespeare. De hecho, le gustaba a Joyce más que Shakespeare por la importancia que le concedía Ibsen a la estructura sobre los personajes. Consideraba que él incluso se permitía butats como privilegiar ciertas obras secundarias sobre las más conocidas, Edda Gabler, El pato salvaje, Casa de muñecas, y lo que más valoraba de este Ibsen era su imparcialidad, su neutralidad. Joyce llegó a aprender danés para escribir a Ibsen. Ibsen no era danés, sino noruego, pero en Dublín no había profesores de noruego, así que Joyce hizo una proeza que fue aprender danés para escribirle una carta en noruego, inventado más o menos, a Ibsen. La carta es una carta increíble que me voy a resistir a leer por completo. Me voy a centrar en la parte final donde Joyce expone por qué le gusta a Ibsen y qué es lo que ve en Ibsen. Ya digo que Exiliados, la obra de teatro que Joyce terminó hacia el año 1913-1914, es una obra que muchos interpretan como un texto epigonal respecto de Ibsen. Dice lo siguiente. ¿Qué más puedo decir? He gritado desafiadamente su nombre en una universidad en la que era desconocido o casi. He reclamado para usted el derecho a un lugar en la historia del teatro. He resaltado lo que, a mi entender, es su máxima virtud, la fuerza sublime de su despersonalización. Está hablándole de usted, por tanto en tercera persona, a Ibsen. Y he proclamado, asimismo, el resto de sus virtudes menores, su sátira, su técnica y su armonía orquestal. No me tome por un adorador de héroes, no lo soy. Y cuando he luchado en su nombre, en sociedades literarias y otros lugares, no he desviado la atención hacia cuestiones nimias. Pero uno siempre se guarda para sí las cosas más queridas. Nunca les dije lo que más me une a usted. No he dicho cómo me enorgullecía haber captado lo poco que he llegado a discernir de su vida,
cómo me han inspirado sus luchas. No esas obvias luchas materiales, sino aquellas que fueron libradas y vencidas en el interior de su frente. Cómo me animaban su decidida resolución de arrancarle los secretos a la vida y cómo, con su absoluta indiferencia hacia los cánones públicos del arte, de sus amigos y dogmas, usted seguía adelante a la luz de su heroísmo interior. Y eso es lo que quiero decirle en esta carta. Su misión en esta tierra se acerca al ocaso, y ya está cerca del silencio. Si no recuerdo mal, Ibsen murió al año siguiente o 2 años después. Cada vez se hace más de noche para usted. Muchos escriben acerca de estas cosas, pero sin conocerlas. Usted ha abierto el camino, aunque lo haya seguido tan lejos como era posible, en el final de Juan Gabriel Borkman y su verdad espiritual, pues su última obra, creo, es algo aparte, pero estoy seguro de que nos aguarda una luz más elevada y sagrada por delante. Como individuo de esta generación joven, para la que usted ha hablado, le saludo. No humildemente, porque yo sigo en la oscuridad y usted en la luz. Tampoco con tristeza, porque usted sea viejo y yo joven, ni presuntuosa ni sentimentalmente, sino alegremente, con esperanza y amor, le saludo. Fielmente suyo, James A. Joyce. Pues esta era la carta que le escribió Joyce en noruego a Ibsen, diciéndole eso, que lo que más valoraba era su objetividad, su técnica, su ironía, pero sobre todo su fidelidad a la vida. Joyce compuso finalmente esta obra de teatro, considerada para muchos epigonal respecto de Ibsen, Exiliados, que es una obra de teatro, desde luego, muy fiel a la propia vida de Joyce. Es una obra muy autobiográfica. Superficialmente, el tema es obvio. Exiliados. Trata acerca del propio exilio respecto de Irlanda. Al final del tercer acto, se lee una noticia en la prensa de Dublín, escrita por Robert Hahn, celebrando el regreso a Irlanda del exiliado escritor Richard Rogowan. Y dice lo siguiente, esa noticia, que resume un poco la teoría del exilio de Joyce, que tan importante, por cierto, será para toda la literatura del siglo XX y del XXI, donde tantos escritores desplazados hubo. Dice lo siguiente Joyce. No es uno de los menos fundamentales de los problemas con los que se enfrenta nuestra patria plantearse qué actitud adoptar para con aquellos de sus hijos que, habiéndola abandonado en su hora crítica, han sido llamados de nuevo ahora a ella, en vísperas de su tan largamente esperada victoria, a ella a quien por fin han aprendido a amar en la soledad y en el exilio. Hemos dicho en el exilio, mas nos vemos obligados a hacer una distinción. Existe un exilio económico y otro espiritual. Hay quienes la abandonan para procurarse el pan que sustenta a los hombres, y hay otros, sí, sus hijos más favorecidos, que la abandonan para buscar en otras tierras ese alimento del espíritu que mantiene viva a una nación de seres humanos. Esta distinción entre el exilio físico y el exilio intelectual será fundamental, y luego habrá incluso autores que hablen del exilio interior, por ejemplo, a ciertos autores falangistas durante el franquismo, incluso ciertos autores reaccionarios bajo el nazismo, que inicialmente apoyando al régimen totalitario se sintieron posteriormente alienados por él. La teoría que se va a imponer en el siglo XX, tomando como modelo Ulises, es que uno tan solo comprende a su patria cuando la ha abandonado. Tan solo se canta lo que se pierde y el poeta escribe mejor sobre su patria cuanto más alejado de ella está. Hay un cuento muy célebre, que está en las Mil y una noches, árabe, que dice lo siguiente. Érase una vez un hombre que vivía en el Cairo, a quien se le apareció un demonio, un genio, diciéndole: has de viajar hacia Persia, allí te encontrarás con un gran tesoro, se te revelará la mayor de las riquezas. Este hombre se encaminó hacia Persia. Al entrar en sus fronteras, fue apresado por las tropas del emir. Al ser llevado ante el emir, que le preguntó qué hacía este extranjero en su territorio, él le contó esta aparición del genio. Mire, es que me haya enviado aquí en busca de una riqueza, de un tesoro escondido. Y el emir se rió en su cara. ¡Qué ingenuo eres! Yo he tenido ese mismo sueño. He soñado que si hacía un viaje hacia el Cairo, me encontraría con una gran riqueza al lado de una casa entre dos palmeras. Este hombre volvió a su hogar y descubrió
que esa casa entre dos palmeras era su propio domicilio. Lo paradójico de este cuento era por qué el genio no le dijo directamente que el tesoro se encontraba en su propia casa, en su propio domicilio. ¿Por qué era necesario ese camino de ida y vuelta? Ese doble sueño, un sueño que apela a otro sueño para el regreso. Esa es insisto, esta idea de que el exilio estimula la creación, alejándote físicamente de tu patria al mismo tiempo que te la aproxima espiritualmente. Así es como escribirá Joyce sobre Irlanda, y así es como escribirán los exiliados españoles sobre España, y así es como van a escribir muchos escritores en el siglo XX acerca de sus respectivas naciones, con esa nostalgia esa nostalgia homérica por aquello que se ha perdido. Este asunto del exilio conecta con el tema de fondo, el tema profundo del texto de Joyce, que son los celos. Los celos que siente el escritor respecto a su patria, que son los mismos que siente el hombre casado respecto a su esposa, con la cual ya no se acuesta, pero tampoco deja que otros lo hagan. El exiliado podríamos decir que es el patriota del hortelano. No ama a su país, pero tampoco deja que los demás lo odien. Es muy conocido como muchos republicanos, lo cuenta Max Aup en algunos libros, muchos republicanos españoles que ponían verde al gobierno franquista, se cabreaban cuando escuchaban a franceses, a ingleses o a mexicanos criticar a Franco. Franco es nuestro hijo de puta. Nosotros tenemos el monopolio de la crítica a Franco. No se apropien ustedes de nuestro sufrimiento. Era la visión de estos patriotas del hortelano, de estos exiliados que no aman a su país, pero tampoco dejan que los demás los odien. Ama a su país este exiliado, entre otros, que es James Joyce, siempre y cuando está fuera de él. Y la posición que va a asumir Joyce acerca del independentismo irlandés va a ser cambiante constantemente. Va a haber momentos a favor o va a haber momentos en contra. Siempre que el independentismo se presente como algo positivo, como una afirmación de la nación irlandesa, Joyce se alejará, mientras que siempre que el independentismo sea la reacción a una opresión católica o británica, Joyce se pondrá siempre del lado de los oprimidos. Exiliados en realidad no trata sobre los celos nacionales o los celos políticos del exiliado, que es un patriota del hortelano, sino que trata sobre los celos amorosos, los celos individuales. Exiliados es básicamente una obra de teatro que describe un cuadrado amoroso, compuesto por Richard, Robert, Berta y Beatriz. Ya desde la propia elección de los nombres, Richard y Robert, Berta y Beatriz, nombres que están en la misma familia léxica, que empiezan los dos hombres por R y las dos mujeres por B, ya indica una de las lecciones fundamentales de la obra joyciana, una de las concepciones que están por detrás de la obra de Joyce, que es la idea de la sustituibilidad o reemplazabilidad universal. El hecho de que todo el mundo es reemplazable, sustituible por otra persona, que por muy individuales y originales que nos creemos o nos creamos, siempre podemos ser repetidos o sustituidos. En realidad somos un ítem más dentro de una serie de arquetipos que se vienen repitiendo desde la antigüedad. La idea que hay de fondo es que el mundo tiene un número finito de configuraciones que inevitablemente están condenadas a repetirse. Es una visión casi nietzscheana. Joyce también tenía muchas lecturas de Nietzsche, sobre todo en su juventud. Richard y Robert son dos amigos en inicio sustituibles entre sí, que estuvieron viviendo juntos en una misma casa alquilada. Esta es la trama de la obra de teatro. Los dos conocen a una mujer, digamos, más que la trama de la obra de teatro, es sus preliminares, lo que se va revelando in medias res a lo largo de la obra de teatro. Los dos conocen a una chica, Berta, se la disputan y Berta finalmente se casa con Richard y se marchan al exilio. La obra de teatro empieza 9 años después, cuando Berta y Richard regresan a Irlanda, ya tienen un hijo. En ese momento se descubre que Robert tiene una relación, que Robert quiere reconquistar a Berta, y a su vez que Richard tuvo una relación con la prima de Robert, Beatriz. Es un poco lioso porque Joyce quiere que sea lioso. Al final es como una especie de círculo amatorio en el que R ama a B y B ama a R, básicamente. Richard, y vamos a contar un poco la experiencia biográfica para que se entienda. Richard es básicamente un trasunto de James Joyce, mientras que Robert es un trasunto de un amigo de James Joyce de la universidad, Vincent Cosgrave, quien
en un viaje que hizo Joyce en 1909 a Irlanda, el primer viaje de vuelta a Irlanda, le contó una mentira. Vincent Cosgrave, resentido por el éxito literario de Joyce, quien estaba a punto de publicar Dublineses, un éxito que se mostraría como falaz, pues el editor, como ya hemos dicho, quemaría las pruebas de imprenta 3 años después, en 1912, y no sería hasta el 14 que se podría publicar Dublineses. Resentido este Cosgrave por el éxito aparente de Joyce, le decide putear contándole una mentira. Le cuenta que antes de que Joyce conociera a su esposa, a Nora Barnacle, Cosgrave había estado saliendo con Nora. Le llega incluso a insinuar que él, Cosgrave, es el padre de su hijo, del primero de sus hijos, de Giorgio Joyce. Menudos nombres también que le puso a su hijo, ¿no? Giorgio Joyce. O sea, el gusto de Joyce por los juegos de palabras se ve incluso en el nombre que le puso a su primer hijo, Giorgio Joyce. Durante toda la segunda mitad del año 1909, Joyce, emparanoiado por esta mentira de su amigo, le escribe un montón de cartas a su esposa pidiéndole pruebas de amor, y una vez que las ha obtenido, explayándose en expresiones pasivo-agresivas de su amor y de su erotismo. En la clase pasada leímos una de esas cartas, aquella de el falo erecto, la última gota de semen que se inyecta en tu sexo, etc. Bien. A partir de este momento de su vida, 1909, a Joyce le va a obsesionar el asunto de el adulterio, la infidelidad y los celos. En las notas que tomó para componer Exiliados, Joyce observa cómo después de la publicación de unos pasajes inéditos de Madame Bovary, la mayor parte de los escritores redirigieron su atención focalizando más sobre Charles Bovary que sobre Emma Bovary. El foco de la atención literaria se había desplazado desde la mujer infiel que busca activamente el adulterio hacia el cornudo que sufre pasivamente el adulterio. Este es un tema que, insisto, que le empezó a obsesionar a Joyce en 1909 y que la acompañará hasta la publicación del Ulises. El Ulises trata sobre un día en Dublín de un judío, Leopold Bloom, que quiere evitar pensar en su mujer, Molly Bloom, quien le está poniendo los cuernos en ese mismo momento con su productor teatral, Hugh Boylan. Se podría considerar incluso que el Ulises de Joyce es la contrafigura de Madame Bovary de Flaubert. En Flaubert se nos ve la visión de la adúltera. En Joyce lo que vemos es la visión del cornudo. Que no ve nada, que por eso no pasa nada en el Ulises de James Joyce, porque todo lo que debería ser interesante está pasando previamente, está pasando entre bambalinas. Es curioso porque cuando se publica Madame Bovary, Flaubert está haciendo una apuesta. Está haciendo una apuesta por lo cotidiano, frente a la épica y frente a los grandes los libros que tratan sobre amores imposibles y cosas fantasiosas. Trata de algo tan banal como una señora que se acuesta a la espalda de su marido. Joyce va más allá. Quiere contar la misma historia, pero desde la perspectiva totalmente banal y trivial, pasiva, del cornudo, que no hace nada. Simplemente le suceden cosas. Sin embargo, la visión que tiene Joyce en el Ulises del adulterio es muy esquemática. El adulterio es básicamente un mal que hay que tolerar con benevolencia, dada la pulsión sexual incontenible de las mujeres. Las mujeres son como la diosa tierra, Gea, que inevitablemente están fecundándose constantemente. En Exiliados, la visión es mucho más retorcida. Richard quiere que su mujer sea libre, que tenga la libertad de acostarse con quien quiera, y al mismo tiempo teme y desea que haga ejercicio de esa libertad que le ha concedido. Richard conoce perfectamente los intentos de su amigo Robert o de su ex amigo Robert de reconquistar a su mujer. Y no solo los conoce, sino que impulsa a su mujer a que se acueste, a que vaya a ver a Robert. Afirma de boquilla que los seres humanos no deberían poseerse sexualmente, que es un egoísmo posesivo intolerable la monogamia. Quiere que su esposa recupere la jovialidad, la inocencia y la virginidad acostándose con otro hombre. Es un pensamiento paradójico, pero es un pensamiento que incluso puede engarzar con el catolicismo caótico o contradictorio del que hablaba H.G. Wells en clases pasadas. La Virgen María es tanto más virgen cuanto mayor es el número de hombres que cohabitan con ella. Es curioso que se llame virgen aquella que mantiene un trato carnal con su marido, José, y con Dios Padre. Lo dice así Richard.
Sí temo entonces que yo me reproche a mí mismo el haberlo acaparado todo porque no podía tolerar que ella le entregara a otro lo que al fin y al cabo era suyo y no mío, porque acepté su fidelidad, empobreciendo su vida en lo que se refiere al amor. Ese es mi temor, el pensar que me interpongo entre ella y cualquier momento de la vida que debiera ser suyo, entre ella y tú, le está diciendo a Robert, entre ella y cualquier otro, entre ella y cualquier cosa. No lo haré, no puedo y no quiero, no me atrevo. Esto es lo que dice Richard. Richard quiere que su mujer sea libre, pero y al mismo tiempo teme y desea que ejerza su libertad acostándose con Robert. Richard es el marido que desea al mismo tiempo que teme el adulterio de su esposa. ¿Qué es lo que piensa ella? ¿Qué es lo que piensa Berta? Berta se da cuenta de que esa supuesta libertad en realidad es una esclavitud. Como ven, Joyce está hablando al final de lo que a día de hoy conocemos como el poliamor, ¿eh? Es una prueba. Si Berta cae en la trampa de hacer ejercicio de esa supuesta libertad, Richard se la pagará dejándola, abandonándola o volviendo con Beatriz. Quiere crear la excusa de que ella se acueste con Robert para él equilibrar la balanza, convirtiendo el poliamor en una cuestión realmente de competición, de ponerse medallas acostándose con otros. Richard se presenta en el segundo acto de la obra de teatro en el apartamento de Robert minutos antes de que aparezca su mujer, la cual ha sido forzada o empujada por Richard a verse con este Robert. Richard quiere anticiparse al adulterio de su esposa para decirle a Robert que lo sabe todo. No solamente que lo sabe todo, sino que él ha sido el que ha impulsado esta situación tan perversa, que desea ser humillado. Joyce, en las notas que tomó para la redacción de la obra de teatro, dice que en Exiliados lo que se retrata es el conflicto entre dos tipos de hombre, entre el Marqués de Sade y Sacher Masoch, es decir, entre el padre del sadismo y el padre del masoquismo, entre aquel que tan solo puede obtener placer haciendo daño, ese es Robert, el conquistador, y quien solo puede obtener placer recibiendo daño, Richard, el cornudo voluntario. Dice lo siguiente Joyce en sus notas: si Robert verdaderamente despeja el camino para el avance de Richard y lo desea, mientras que al mismo tiempo intenta combatir secretamente ese avance, destruyendo de un golpe la confianza de Richard en sí mismo, la postura es como la de Odín, que al desear el nacimiento y el crecimiento de Sigfrido, anhela su propia destrucción. Cada paso que avanza la humanidad a través de Richard supone un paso atrás dado por el tipo de persona que representa a Robert. Richard, incapacitado para mantener relaciones adúlteras con las esposas de sus amigos, más por la cantidad de fingimiento que le supondría que por estar convencido de que haya algo en ello deshonroso, desea, al parecer, experimentar por delegación la emoción del adulterio y poseer a una mujer atada, Berta, a través del órgano de su amigo. Richard, dice Joyce en sus notas, no es un feminista, no es un defensor de los derechos de las mujeres, sino que es más bien un misógino y un machista a la manera de Schopenhauer, que piensa que las mujeres son un apéndice de los hombres. Beatriz y Berta en realidad no son personajes autónomos en la obra de teatro, son trofeos que se disputan Robert y Richard encarnando la actitud más patriarcal que se puede conocer, que es la del homoerotismo reprimido. Claude Lévi-Strauss, en su teoría antropológica, sostuvo que el fundamento del patriarcado consiste en el intercambio de mujeres como bienes pecuniarios. La primera moneda en la antigüedad, antes de que se usara la sal o el oro o la plata, fue la mujer. La mujer como principal bien de intercambio, incluso como moneda, fiat, para facilitar los intercambios entre un pueblo y otro. Es el primer y principal bien de intercambio en la antigüedad. Pues sobre esa base se construye el patriarcado, sobre el intercambio simbólico de las mujeres. Gail Rubin, una feminista posterior, le dará una vuelta interesante y queer, LGTB, a esta teoría antropológica del patriarcado. Los hombres se intercambian entre sí a las mujeres, suprimiendo o reprimiendo un homoerotismo larvado. Cuando un hombre se disputa a una mujer con otro hombre, en el fondo lo que ama es el poder de ese otro hombre. En el fondo, al que ama o al que desea es a ese hombre.
Dice lo siguiente Robert, se lo reconoce así a Richard. Dice, ojalá me reprendieras, me maldijeras, me odiaras como merezco. Tú amas a esa mujer. Recuerdo todo lo que me dijiste hace tiempo. Es tuya, es tu obra. Y por eso yo también me sentí atraído hacia ella. Eres tan fuerte que me atraes incluso a través de ella. Eres tan fuerte que incluso me atraes a través de ella. Berta y Beatriz son los instrumentos por los cuales se conduce un homoerotismo reprimido que está a la base de la ideología patriarcal del sistema social patriarcal, heteropatriarcal, que representan y encarnan Robert y Richard. Ya digo que es curioso que esta obra de teatro haya sido tan... No, bueno, no es curioso, es perfectamente explicable que esta obra de teatro haya sido olvidada dentro del canon joyciano porque no encajaba de nuevo con la visión que se tiene tradicionalmente de Joyce. No se le daba tanta importancia al componente de los estudios de género dentro de la obra de Joyce. Es algo que en los últimos años ha cobrado más importancia, aunque yo no he visto a ningún comentarista o crítico o comentarista o crítica señalar este tipo de asuntos. El conflicto, ya digo, que es entre un sadista y un masoquista que se identifican con la figura del maestro y del discípulo, un padre y un hijo intelectuales. En un momento dado de la conversación entre ellos, entre Richard y Robert, Richard le dice a Robert, o Robert a Richard, no recuerdo quién a quién, que hay una fe totalmente absurda, que es la fe que tiene el discípulo en el maestro. Es una fe de que lo que nos está contando el maestro es algo válido, algo que merece la pena. Richard se considera a sí mismo el maestro de ese discípulo que es Robert. El maestro, para empezar, en el arte de amar a Berta. Y añade Richard, más absurda que la fe del discípulo en el maestro es la fe del maestro en el discípulo. Pues todo el mundo que ha ejercido de profesor o de maestro sabe que el fin de ese maestrazgo, de ese discipulazgo, consiste en la superación del maestro, en la traición del discípulo, en el olvido de las enseñanzas transmitidas. La obra de teatro está articulada en esa relación de amor-odio entre maestro y discípulo, que supedita o que reemplaza a la relación del amor-odio entre la madre y el hijo, tema que luego Joyce recuperará en otros textos posteriores. Es una batalla entre dos tipos de almas. Dice lo siguiente Robert. Una batalla de nuestras dos almas, con todo lo diferentes que son, contra todo lo que hay de falso en ellas y en el mundo. Una batalla de tu alma contra el espectro de la fidelidad, de la mía contra el espectro de la amistad. Richard está combatiendo a la monogamia, entre comillas. Robert está combatiendo a la idea tradicional de amistad. Toda la vida es una conquista, la victoria de la pasión humana sobre los mandamientos de la cobardía. La ideología de Richard, ya voy terminando, es kierkegaardiana. Kierkegaard, en Temor y Temblor y en otros textos, y en su forma de relacionarse con su fiancé, con su prometida, creía que la prueba de fe fundamental en una relación amorosa consiste en el sacrificio a lo absurdo. Una relación es sólida cuando el amante sacrifica a su amada al absurdo, la abandona, la deja, bajo la esperanza absurda de que el absurdo se la devuelva. La mejor forma de poseer a una mujer, se sugiere en esta obra de teatro, es regalándola. Entendiendo de esta forma la propiedad. Aquello que has dado, nadie te lo puede arrebatar. Richard teme que Robert le levante a la chica, que le robe a la mujer, y ante esa amenaza prefiere regalársela. Es como aquella gente que, temiendo que le despidan el trabajo, prefiere renunciar él mismo a su puesto de trabajo. O aquella gente que por miedo a la muerte se suicida. Lo que en el fondo deseaba Richard era la duda, vivir en la duda de no saber nunca si su mujer le ha sido fiel o no. Nunca lo sabrá. Dice lo siguiente Richard. He herido mi alma por ti. Una profunda herida de duda que jamás podrá ser cerrada. Nunca podré llegar a saber, nunca en este mundo. No deseo saber ni creer. No me importa. No te deseo en la oscuridad de la creencia, sino en la incesante, viva e hiriente duda. No retenerte con ninguna atadura, ni siquiera las del amor. Estar unido a ti en cuerpo y alma en una desnudez total. Eso es lo que yo anhelaba. Por medio de la duda creada por los celos,
el marido se une todavía más a la esposa. Esa es la visión retorcida, es el retrato retorcido que hace Joyce de la visión, insisto, heteropatriarcal tradicional. Muy ajustada, por cierto, a lo que realmente sucede, como todo el mundo que haya pasado por este tipo de avatares sabe y conoce. La mujer, sin embargo, al final de la obra de teatro reafirma su autonomía. Esto es algo muy ibsiano. En muchas de las obras de Ibsen, por ejemplo, en Casa de Muñecas, la mujer que hasta entonces parecía una especie de muñeco, de muñeca al servicio de los hombres que la rodean, reafirma su dignidad, su autonomía, su independencia. Y dice así la protagonista, Berta: ¿humillarme? Estoy muy orgullosa de mí misma, si quieres saberlo. ¿Qué han hecho ellos por él? Yo le hice un hombre. ¿Qué son todos ellos en su vida? No son más que polvo bajo sus botas. Él puede despreciarme también, como los demás. Por ahora. Y usted puede despreciarme, pero jamás lograrán humillarme, ninguno de ustedes. En las notas que Joyce tomó para componer esta obra de teatro, dice que ya es hora de que la mujer escandinava, ingenua pero cargada de orgullo, sea sustituida en las tablas por la mujer celta, que está mucho más suelta tanto en el sexo como en la palabra. Pues bien, esa irrupción de la mujer celta, de la mujer suelta en la palabra y en el sexo, no acontece en esta obra de teatro. Esto es lo que supongo que será frustrante para tantos intérpretes de Joyce. Aquí lo que tenemos es una heroína ibsiana en un drama que continúa con temáticas ibsianas, pero que por su aproximación al asunto de los celos es estrictamente joyciana. Para la irrupción de esa mujer céltica, suelta tanto en el sexo como en la palabra, tendremos que esperar a Ulises, a los capítulos de Nausicaa, de Circe y de Penélope. Por último, y leyéndoles esto ya termino la clase, en esta obra de teatro se exponen unos debates acerca de lo bello que resultan fundamentales para entender la concepción del arte que tenía Joyce, engarzando con lo que hemos dicho al comienzo de esta clase acerca de los valores estéticos, tal y como los expone en Drama y Vida, y lo que veremos en clases sucesivas o posteriores sobre el retrato del artista adolescente. Dice lo siguiente, es una conversación entre Richard y Robert. Dice Richard: ¿ves acaso todo lo que te resulta hermoso? Robert: todo si es que puede besarse. Esta piedra, por ejemplo, es tan fresca, tan pulida, tan delicada como la sien de una mujer. Es silenciosa, soporta nuestra pasión y es hermosa. Así que la beso porque es hermosa. ¿Y qué es una mujer? Una obra de la naturaleza, también, como una piedra, o como una flor, o como un pájaro. Un beso es un acto de homenaje. Richard: es un acto de unión entre un hombre y una mujer, aunque a menudo la sensación de la belleza es lo que nos conduce al deseo. ¿Podemos decir que lo que deseamos es lo bello? Robert: me vas a levantar dolor de cabeza si me haces pensar hoy. Hoy no puedo pensar. Me siento demasiado natural, demasiado vulgar. Después de todo, ¿qué es lo más atractivo, incluso en la mujer más bella? Richard: ¿qué? Y Robert le responde: no son las cualidades que ella tiene y de las que otras carecen, sino aquellas que tiene en común con las demás. Me refiero a las más comunes. Quiero decir a cómo su cuerpo genera calor cuando es oprimido, y al movimiento de su sangre, a lo rápidamente conviene lo que come en lo que quedará sin nombre. Hoy me siento muy vulgar. ¿Quizá nunca se te ha ocurrido esta idea? Richard: ¿se le ocurren muchas ideas a un hombre que ha vivido 9 años con una mujer? Robert: sí, supongo que sí. Esta piedra fresca me hace mucho bien. ¿Es un pisapapeles o un remedio para el dolor de la cabeza? ¿No? Para golpearle, es unas cosas también como entre Caín y Abel, ¿no? Que le van a golpear, se van a golpear con una piedra. En este diálogo se anticipan muchos de los temas que ya hemos señalado. Por ejemplo, el tema de la sustitutibilidad, de que al final lo que hace bella a una mujer es lo que tiene en común con otras. Es un tema que va a volver en Los Muertos. El asunto de cuál es la relación entre lo bello y lo útil, entre el bien y la belleza, que son valores que Joyce considera próximos y ajenos al arte. Pues bien, todos estos temas volveremos sobre ellos en sucesivas entregas, en sucesivas clases, en las clases dedicadas sobre todo al retrato del artista adolescente. ¿Alguna pregunta para terminar?